Descubriendo al impostor parte 4. Profecías de los 9 tiempos que cambiarán al mundo. Él no es el señalado de los tiempos. Es el carnicero de voz dulce y palidez en el rostro, de ojos oscuros y porte como un santo. Sus milagros son para el engaño, su sabiduría viene del negro abismo. La sabiduría verdadera no se viste de soberbia. No se viste de dolor. No se usa en la venganza. Miradle caminar, oídle hablar, observad sus ademanes, escuchad con cuidado sus fórmulas y enseñanzas y mirad quienes le acompañan. Su aparente sabiduría desemboca en muerte. Su aceptación es el salto a las tinieblas. El sin saberlo es la vara con que se medirá el mundo y se medirá el hombre. Él no es el señalado de los tiempos. Es el carnicero de voz dulce y palidez en el rostro, de ojos oscuros y porte como un santo. Sus milagros son para el engaño, su sabiduría viene del negro abismo. Hola mis hermanos, buenos días. Les habla el sembrador. Hay un niño nuevo que necesita ayuda. Está pidiendo un empujón para llegar arriba, donde él desde allá va a ayudar a la segunda venida de Cristo. Y todos nosotros somos de Cristo. Como tal, ayudémoslo y Él nos ayudará a todos. Mañana domingo, todos a las urnas y lo ayudamos. Solamente necesita un empujón. Que así sea. Samuel Díaz Escandón, abogado, presidente Asociación Evangélica para la Libertad Religiosa y del Centro del Pensamiento Cristiano de Colombia. Su sabiduría viene del negro abismo. Pero si ustedes son capaces de ver las señales, lo que nosotros vamos a decir hoy, que no se trata de una creencia, sino de una comprobación, Gabriel, todo lo que tú has dicho y todo lo que yo he dicho tiene aplicación. Es que, Carlos, tú tienes más o menos 30 años anunciando este suceso a las personas y yo apenas tal vez unos 4 o 5 años. ¿Y cómo era desde ese entonces cuando tú empezaste a hablar de esta guerra mundial? ¿Qué decía la gente? ¿Creía o no creía? No. Si siempre me tacharon de mentiroso, de hipócrita. Si siempre me tacharon de mentiroso, de hipócrita. Entonces me dice en un momento, han creado lo que ustedes conocen como guerras. La primera, de 1914. La segunda, que ya la conocemos, que culminó entre 1945 y 46. Y la tercera, que está a las bocas de nosotros. Me dijo que entre la fecha del año 2000, 2001, 2003, nosotros estaríamos en plena batalla final. Y la tercera, que está a las bocas de nosotros, me dijo que entre la fecha del año 2000, 2001, 2003, nosotros estaríamos en plena batalla final. Si siempre me tacharon de mentiroso, de hipócrita. Tal parece que Obama está cumpliendo la tercera, o sea, el tercer anticristo y el último anticristo al cual le toca la tercera guerra mundial. Y el último anticristo al cual le toca la tercera guerra mundial. ¿Y cómo era desde ese entonces cuando tú empezaste a hablar de esta guerra mundial? ¿Qué decía la gente? ¿Creía o no creía? No. Si siempre me tacharon de mentiroso, de hipócrita. Si los chinos apoyan entonces a Chávez en Venezuela y aquí
los norteamericanos a Uribe y el próximo presidente, tenemos una tercera guerra mundial comenzada aquí exactamente en Colombia. Tenemos una tercera guerra mundial comenzada aquí exactamente en Colombia. Yo quiero que se lleven eso en sus cabezas y en sus corazones. ¿Y cómo era desde ese entonces cuando tú empezaste a hablar de esta guerra mundial? ¿Qué decía la gente? ¿Creía o no creía? No. Si siempre me tacharon de mentiroso, de hipócrita. Son 283 años de petróleo, reservas petroleras que tenemos en Venezuela para darle petróleo a toda América Latina, desde Canadá hasta Cabo de Hornos. ¿Y saben por qué? Porque son 3 años de petróleo que le quedan a Estados Unidos, y en este año y en el siguiente tiene tercera guerra mundial. ¿Con qué va a alimentar las armas? Y en este año y en el siguiente tiene tercera guerra mundial. ¿Y cómo era desde ese entonces cuando tú empezaste a hablar de esta guerra mundial? ¿Qué decía la gente? ¿Creía o no creía? No. Si siempre me tacharon de mentiroso, de hipócrita. Y ustedes, todos ustedes, óiganme bien, gente de Colombia, serán responsables del futuro de América Latina y el mundo. Si ustedes se equivocan en estas elecciones, tendremos un presidente que nos trae la tercera guerra mundial. Y si ustedes se equivocan en estas elecciones, jamás habrá paz. Y ya no tendremos otra esperanza. Si ustedes se equivocan en estas elecciones, tendremos un presidente que nos trae la tercera guerra mundial. Y si ustedes se equivocan en estas elecciones, jamás habrá paz. Y ya no tendremos otra esperanza. ¿Y cómo era desde ese entonces cuando tú empezaste a hablar de esta guerra mundial? ¿Qué decía la gente? ¿Creía o no creía? No. Si siempre me tacharon de mentiroso, de hipócrita. Para que sepan que lo que ustedes están recibiendo es directo de un programa de creación. Para que no inventen más pendejadas si ya se les acabó el tiempo. El poco tiempo que tienen, que ayer les prometí a la gente que les iba a decir en qué fecha, pero como a nadie se le ocurrió preguntar, todos se fueron con la fecha sin fecha. La fecha de explosión de la bomba atómica es la fecha 1999, 5 meses después del primer día de enero. Explota la primera bomba atómica y dura 5 meses de destrucción de la bomba atómica. Perdón, 2009. ¿Y cómo era desde ese entonces cuando tú empezaste a hablar de esta guerra mundial? ¿Qué decía la gente? ¿Creía o no creía? No. Si siempre me tacharon de mentiroso, de hipócrita. O sea, sistema de cosas que en hay. el año 2012, a partir Comienza de ese proceso. ya no hay guerras. No, sí hay. Comienzan las guerras finales que tiene la humanidad y se eliminan completamente. Por eso, Durante guerras 3 años finales que pueden durar 500 años más. más. No, van a durar solamente 3 años y medio y concluyen las grandes guerras porque los grandes poderes mundiales se van a enfrentar y se van a reventar. 3 años y medio después Ahora, del 2012. y las 3 años y medio después del 2012. ¿Y cómo era desde ese entonces cuando tú empezaste a hablar de esta guerra mundial? ¿Qué decía la gente? ¿Creía o no creía? No. Si siempre me tacharon de mentiroso, de hipócrita. Se inicia la guerra del Caribe. Anunciada por profecías. Las Antillas serán cubiertas de guerra, luego el caos las hará trizas. Miren bien, porque esta profecía pertenece a Parravicini y dice que la traición entre los grandes mandatarios del mundo llegó, mas no es la realidad en su realidad, será en la hora 11. Y Parravicini tiene 3 fechas crípticas y críticas: 2010, 2011 y 2012, que ahora se los voy a mostrar. Serán la hora 11, fecha 2011. No, si siempre me tacharon de mentiroso, de hipócrita. Es la hora 10, porque es el principio del final. O sea que en el 2010 comenzó el principio del final que todas las profecías anunciaron. La hora 10 trae el comienzo del fin, la hora 11 el fin del fin y la hora 12 el fin sin fin. En la hora 12 es la fecha 21 de diciembre del 2012, cuando la sincronicidad solar de los mayas
Ejecuta la sentencia sobre el planeta Tierra. Hace quebrar el eje de la Tierra. ¿Y cómo era desde ese entonces cuando tú empezaste a hablar de esta guerra mundial? ¿Qué decía la gente? ¿Creía o no creía? No. Si siempre me tacharon de mentiroso, de hipócrita. Nos faltan apenas 6 meses para que ataquen a Venezuela. Nos faltan apenas 6 meses para que ataquen a Venezuela. ¿Y cómo era desde ese entonces cuando tú empezaste a hablar de esta guerra mundial? ¿Qué decía la gente? ¿Creía o no creía? No. Si siempre me tacharon de mentiroso, de hipócrita. Se dice entonces en la profecía cuando se interpreta que este horno alto de fuego es la nación de Israel, donde comienza la guerra precisamente por Israel. Donde comienza la guerra, precisamente por Israel. Y tengo muchísimos enemigos porque, bueno, soy un mentiroso. Pero es que la mentira está en eso que yo les estoy diciendo. Yo he estudiado mucho entonces la interpretación que el sembrador ha hecho a las profecías y por eso es que yo he podido también encontrarle la lógica a todos los acontecimientos, además de mis estudios personales como investigador, como conferencista y como mensajero de toda esta información que soy. Estoy hablando de una guerra que se viene para las Antillas. Es una guerra que se va a dar, mejor dicho, esa guerra va a empezar este año. Y comienza con la invasión de los yanquis o Estados Unidos a Venezuela por petróleo. Por acá vamos con las últimas 3 preguntas. Leonardo Reynoso, la guerra en las Antillas que profetizó Parravicini, ¿en qué año se dará? Yo he hablado de esa guerra en varios programas que he realizado a través de mi canal y he expuesto las no pocas profecías que hablan de ella. Como he tenido que clarificarlo varias veces, es difícil dar un año. Yo llegué a sospechar que sería este año en vista de los sucesos que generaron muchísima tensión en países recuerden que Venezuela es un país de las Antillas y en la amenaza bélica que durante unos meses hubo, está muy cerca. Yo no puedo atreverme a decir cuál ser, pero tendría, bajo el parámetro de la pregunta anterior de cuándo va a ser la tercera guerra mundial, tendría que decirles que si puede ocurrir la tercera guerra mundial en 2 o 3 años, la de las Antillas va a ser antes de esa guerra. O yo soy un mentiroso y tú, Gabriel, eres un mentiroso para que la gente que nos escucha no se salve. Entonces yo le recomiendo a las personas que también investiguen al sembrador y a las interpretaciones que desde hace varios años ha hecho de las profecías de Parravicini para que puedan comprender que la interpretación no es conjetura pues personalizada, como si yo me inventara algo para poder decirle a la gente. Para que puedan comprender que la interpretación no es conjetura pues personalizada, como si yo me inventara algo para poder decirle a la gente. Entonces, si no hay una fecha posible, ¿será dentro de nuestra generación o ya no sería dentro de nuestra generación? Todo lo que va a ocurrir va a ser dentro de nuestra generación. Estos acontecimientos son para este tiempo. Y para este tiempo es toda la agenda del nuevo orden mundial y su control total y su colapso total y el surgimiento de un nuevo tiempo. Entonces, hablemoslo puntualmente. De aquí al 2024 estas profecías se cumplirán todas. Entonces, hablemoslo puntualmente. De aquí al 2024 estas profecías se cumplirán todas. O yo soy un mentiroso y tú, Gabriel, eres un mentiroso para que la gente que nos escucha no se salve. ¿Y cuándo crees tú que se va a dar todo este escenario? Digamos, estamos en el umbral empezando. ¿Cómo lo estás, ya sea desde lo personal que lo estás percibiendo o desde utilizando alguna profecía que claramente lo está indicando, ¿no? Bueno, para responder a esa pregunta hay que conjugar un poco de las dos.
se necesita una interpretación personal Claro. haciendo el seguimiento de los sucesos que podría ser equivocada. Por eso es que yo no me atrevo a dar una predicción, porque yo no predigo nada. Simplemente estudio, evalúo y puedo prever en qué lapso de tiempo se va a presentar todo, pero haciendo uso de mi propia inteligencia. Que podría ser equivocada, por eso es que yo no me atrevo a dar una predicción, porque yo no predigo nada. Teniendo en cuenta eso, si estamos en el punto de la marca y hacemos un seguimiento de los capítulos del Apocalipsis que continúan, podríamos pensar que en los próximos 5 años estaríamos hablando, en el transcurso de ese tiempo, de esta guerra, y finalizando esos 5 años, estaríamos experimentando ese colapso. Yo he hablado a las personas cuando me escuchan en conferencias y demás, que de aquí al 2030, que es la agenda del nuevo orden mundial precisamente, pero que no va a triunfar en su anhelo de control mundial, es que no triunfa. Pero de aquí al 2030 podríamos ver el cumplimiento de todos los sucesos del Apocalipsis terminado y el Apocalipsis como tal. Pero de aquí al 2030 podríamos ver el cumplimiento de todos los sucesos del Apocalipsis terminado. Y el Apocalipsis como tal también terminaría con ello, porque las profecías se acaban cuando se cumple la última. Entonces, hablemoslo puntualmente. De aquí al 2024 estas profecías se cumplirán todas. Tal vez para los que sigan pensando que es una mentira, pues que siga siendo una mentira. Las evidencias son tales que solo un ciego las podrá negar. Hace unos días te hicieron esta entrevista, el 6 de enero del año en curso, y como lo hace tu líder impostor de mover y amañar las profecías a su interés, es el mismo modo operandi que has aprendido de él, cambiando la predicción que hiciste en 2020 con mucha precisión. Ya no es el 2024 cuando se cumplirán las profecías, sino que moviste otra vez el tiempo y sería por allí, entre 2027 al 2030, del supuesto cumplimiento. Queda demostrado una vez más que ustedes, como los fariseos que van en contra de la verdad, predican falsas enseñanzas sin cesar. Son tan mentirosos que ni siquiera se ponen de acuerdo. Siguen engañando a la gente con palabras bonitas untadas de Dios, estando muy lejos de la realidad y de los acontecimientos. Hacen con las fechas y las profecías lo que les da la gana bajo las risas. O yo soy un mentiroso y tú, Gabriel, eres un mentiroso, para que la gente que nos escucha no se salve. Y la única profecía que quedará pendiente para un tiempo posterior al 2024 será la más maravillosa de todas, que tendrá cumplimiento del 2024 en adelante o 2025 en adelante. La segunda venida del gran avatar de todos los tiempos, que es así como textualmente lo refiere la profecía de los pleyadinos. La segunda venida del gran avatar de todos los tiempos, que es así como textualmente lo refiere la profecía de los pleyadinos. Estamos mirando qué tengo yo en mi morral. El rostro del anciano de días, de Hunanku, según la profecía maya. El regreso ahora para el 21 de diciembre del 2012. Hunanku, lo llaman los mayas, el corazón de la galaxia. Según la profecía maya, el regreso ahora para el 21 de diciembre del 2012. Hunanku, lo llaman los mayas, el corazón de la galaxia. O yo soy un mentiroso y tú, Gabriel, eres un mentiroso, para que la gente que nos escucha no se salve. Podríamos decir que hay muchas personas que podrían especular con profecías valiéndose de interpretaciones a su antojo. Pues eso es lo que hacen, pues voy a decirlo entonces clarísimo, eso es lo que hacen muchos pastores en iglesias. Muchos, una gran mayoría, cogen e interpretan no solo profecías, sino muchos textos de escrituras bíblicas a su antojo, a su amaño, para sus intereses. Cogen e interpretan no solo profecías, sino muchos textos de escrituras bíblicas a su antojo, a su amaño, para sus intereses. Los que estamos apercibidos de las profecías, estamos prestos, si es que nos corresponde, a darles cumplimiento.
Estoy aquí para hablarles del momento a llegar que ustedes no han querido escuchar ni comprender, porque han pensado que las profecías se hicieron para no cumplirse. Se equivocan. El momento a llegar es la Tercera Guerra Mundial. El momento a llegar es la Tercera Guerra Mundial. Que de acuerdo a todas las señales estamos terminando el séptimo tiempo y en el octavo se desata la guerra mundial con bombas atómicas. Y en el octavo se desata la guerra mundial con bombas atómicas. Entonces surge un nuevo personaje en esta historia y es el conocido Niño Nuevo Gabriel Cardona. Según la historia que él narra en su comunicado Yo soy el Niño Nuevo de la hora 11 del 31 de julio de 2018, asegura que él deja de ser muñeco, profecía que Solari demarca como una de las características del Niño Nuevo. Del 31 de julio de 2018, asegura que él deja de ser muñeco. Asegura que él deja de ser muñeco. Asegura que él deja de ser muñeco. Habla la hora 11 de Solari lo siguiente: el Niño Nuevo dejará de ser muñeco para integrarse a la responsabilidad de la hora 11. El Niño Nuevo será, además, joven y hombre en madurez. El Niño Nuevo dejará de ser muñeco para integrarse a la responsabilidad de la hora 11. Muy sencillo de comprobar que todavía este plan no se ha cumplido en su totalidad. Esto comprueba una vez más, Gabriel Cardona, que tu líder es una mentira andrajosa, pues te utiliza a su antojo para cumplir sus fines y tú, pensando que eres el hombre del cumplimiento, te dejas arrastrar por esa supuesta verdad. ¿Cómo le explicarías a la gente que la hora 11 todavía no ha llegado siendo que dices ser un enviado? ¿Cómo le explicarías a tus seguidores que eres un farsante como tu líder, tomando vestiduras que no les corresponden? A este hombre, que he seguido puntualmente toda su historia, es un contacto también, pero al ser contactado por inteligencias totalmente de luz, no de nada que ver con la rebelión. Totalmente de luz, no de nada que ver con la rebelión. A la edad de 12, 13 años, sufría lo que se llama en este momento una abducción, digámoslo así. O sea, tal vez una subida a una nave extraterrestre. A la edad de 12, 13 años, sufría lo que se llama en este momento una abducción, digámoslo así. O sea, tal vez una subida a una nave extraterrestre. Le entregaron toda la codificación en su mente desde los 11 años para poder interpretar las profecías. Le entregaron toda la codificación en su mente desde los 11 años para poder interpretar las profecías. Desde aquí le quiero decir, usted está equivocado, por eso le ha tocado corregir nuevamente. En cuanto a las profecías, está equivocado. ¿Por qué? Porque usted está siguiendo lo que Carlos Ariel Torres le dice, no lo que le dice su corazón. Entonces, esa es lo que yo le quiero decir a usted. Por eso le ha tocado nuevamente corregir. Y usted sabe, en el fondo de su corazón, que Carlos Ariel Torres se ha equivocado muchas veces en sus libros, en sus profecías y en todo. No le ha atinado a ninguna. Entonces, y le quiero decir una cosa, mi hermano. Usted anda dando una fecha de 2024, que es la que Carlos Ariel Torres dice en sus libros. Y resulta que él, para ser un ángel, no se ha dado cuenta o no se dio cuenta de que la misma profecía bíblica dice que ni los ángeles del cielo saben la fecha. Entonces, ellos andan dando la fecha de 2024 según eso, como para la llegada de Jesús. Y le voy a decir algo a la humanidad para que esté pilosa. Hay un ex hombre de negro que habla sobre esa fecha y dice que los Illuminati tienen peones y van a hacer como una especie, digamos, como de invasión y todo eso el 2024. Nosotros le podemos pasar el link y todo para que la gente esté totalmente despierta. Entonces, mi hermano, póngale mucho cuidado a eso, porque eso es delicado. Y no jueguen con la humanidad, que ustedes no son ángeles, ni arcángeles, ni querubines. Ustedes lo saben en el fondo de su corazón. Los que dicen, en este momento, los que dicen ser testigos, ustedes saben en el fondo de su corazón que ustedes no son testigos. Ustedes son humanos como ustedes y como yo. Entonces les pido ese favor. Cuando logré yo hablar con Enrique Castillo en el año 2001, le hice pregunta
que por qué el conocimiento estaba en manos de Carlos Torres. Él me contestó: Carlos Torres es mi compadre. Él pasaba trabajos con la familia. Él dio una conferencia que yo di a un pequeño grupo en Bogotá y él se sentó afuera. Y cuando yo terminé de dar la conferencia, vino y me agarró de las manos y me dijo: Enrique, lo que tú tienes en las manos es una bomba. Déjate crecer el pelo, la barba, ponte una batola y sandalias y vámonos por el mundo a entregar esto y yo te acompaño. Enrique, que le respondió sonriendo: compadre, ¿usted está loco? Yo no soy ningún loco, yo estoy bien parado. Y entonces, Enrique tenía el conocimiento manuscrito. Él daba sus conferencias con hojas manuscritas, era lo original. Sí. Carlos le dijo: dame ese conocimiento, yo te lo paso en mi computadora para que tengas buena presentación. Enrique voluntariamente se lo entregó a Carlos para que le hiciera copias. A los 3 días, Enrique le reclamó a Carlos y él le entregó ya las copias muy bien presentadas, pero Carlos se quedó con las originales y de allí comenzó a manipular el conocimiento. Tanto así que él sacó el primer libro de Alborada Humana y ya lo iba a patentar como de él, y Enrique se dio cuenta y pudo intervenir. Pero Carlos se quedó con las originales y de allí comenzó a manipular el conocimiento. Manuel Escobar, hombre bogotano que él llamaba el hombre rojo. Enrique Castillo Rincón, que fue el hombre verdaderamente contactado. Y le dije: y Carlos, desgraciadamente, hoy, aquí en Venezuela, me tocó venir a señalarte a ti. Tú has manipulado el conocimiento y debes de retomar el camino. Y lo denuncié públicamente con todos los errores que había cometido. Pedían que me callara, mas sin embargo la gran mayoría de personas, aproximadamente unas 300 personas, me escucharon y se le dañó el negocio que había montado allá, que ya se llamaba, era Templo de la Verdad de la Segunda Venida. Yo le digo a todos los que están en esas escuelas que piensen: el conocimiento verdadero lo trajo Enrique Castillo Rincón. Él es el hombre contactado. Carlos le ha dado una manipulación, mezclándolo con esoterismo, gnosticismo, metafísica, religiosidad y una cantidad de basura más, que eso se vuelve incomprensible. El libro de Daniel, hablaban ahora de las cartas de Daniel, y ahí venían las estancias del ser. Las estancias del ser son pensamientos de Manuel Escobar en Chicaque, Cundinamarca, que él escribió, y Carlos se los pidió prestado y después los metió a ese libro. Manuel me dio las copias auténticas para que la hiciera conocer del público, pero en la escuela nunca le quisieron parar bolas, porque Carlos me nombró a mí Adonín, poseído por el demonio y todo, porque lo había atacado. Luego sacó el cuento de que por haberme metido con la ley, a mí me habían matado en Santa Marta de 3 tiros en la cabeza y que estaba totalmente cancelada mi vida aquí en la tierra. ¿Y cómo se llama el señor del libro que él plagió, del que usted acaba de mencionar? ¿Cómo se llama ese señor? Enrique Castillo Rincón. Dice así lo siguiente. El versículo 6 dice: el que vino, el que se fue, el que volvió. El que se queda le entregó un sabio proceder, símbolos que se aclaran y se fortalecen, mensajes que toman forma. Su clara humildad será interpretada solo por unos. Él trajo al norte, procedente del sur, su conocimiento. Aquí entra en juego Enrique Castillo, y aquí sí lo digo sin embajes, porque la profecía habla de quién fue el que trajo el conocimiento. A mí me lo entregaron en el sur, me lo entregaron en el Alto Perú, yo lo llevé a Venezuela, sin saber que allí se cumplía la profecía. Se lo entregué a varias personas.
Los velos se corren. No prevalecerán falsas iglesias. No saltarán en mi nombre falsos mesías. No saltarán en mi nombre si no tienen la voz interior. No arrebatarán al ave su batir de alas en su majestuoso vuelo. Eclosión polífona de verdades del Hijo. Montañas, mares, ríos y valles en mi nuevo despertar. Correrán los unos, saltarán los otros. Alegría por doquier. Mis verdaderos hijos no se fragmentan, pertenecen a la eterna verdad. Pertenecen a la eterna verdad. JJ Benítez ha querido publicar esto en un libro con un prólogo de él. Yo no lo he dejado porque quiero que salga primero en mi libro, porque otro de los amigos míos y otro que ha emulado a Enrique Castillo y empezó conmigo, y ha venido por Medellín varias veces y engañó muchísima gente con los mensajes que me dieron a mí, porque él creyó que yo nunca iba a venir por acá. Y todos los datos y toda la información que él conoció, mías, acompañándome inclusive a 2 congresos, él llegó a decir que eran de él y las firmaba. Le borraba el logotipo de los institutos con que yo publico mis cosas. Y se las dio a la gente. Cuando yo vine, me extrañé, pues resulta que tenían los informes y decía que a él era el que se los habían dado. Engañó a mucha gente, todavía lo está haciendo, pero ha perdido credibilidad ya en muchas ciudades donde yo ahora voy. Bien. Esta es la razón de mi oración, pues yo como el ladrón de la derecha, me confieso culpable de testarudez, de ignorancia y de inconsciencia. Por esto no he podido ver la luz del amor en todo mi ser. Solo creía que este era una palabra y decía amar a los demás sin sentir que el amor se emana para sanar todo mi cuerpo. Porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y esto hice siguiéndolos, sin reconocerlo. Entonces tampoco yo he amado, porque no he conocido el amor hacia mi hermano, y ahora con dolor lo comprendo. He pasado mi vida en conflictos internos, disipado en el mundo y en mis peleas por tener esto o cualquier cosa. Esa ha sido mi división interna, de incertidumbre y miedo, por lo tanto, de rencor en mi corazón, porque el miedo conduce al lado oscuro de la fuerza, y esa ha sido mi languidez, oscuridad y tristeza. Mi rostro ha vivido sin sonrisa, porque mi alma estuvo marchita en el miedo hasta el día de hoy. Hoy se nos cae a toda la cara de mentirosos, y nosotros que hemos sido mentirosos, nos convertimos en los hombres que hablamos la verdad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. También hay falsos doctos entre vosotros que se otorgan títulos solo válidos entre los supersticiosos, como valederos y auténticos sacerdotales. Mas yo os digo, que han desvirtuado las reales y auténticas enseñanzas que os hemos dado a través de registros revelados, manipulando a su antojo e interés, como santos, los manuscritos. Así, sed consecuentes y sabed esperar. Está próxima la ruptura de todo lo que se estableció como verdad inmutable. Esto ya se inició, pero ocurrirá de manera individual en el momento de comprensión. Ante la innegable verdad de la razón, saldrá a contender la desgastada y marchita argumentación de los necios e ignorantes, que Dios les otorgó las interpretaciones infalibles de las Escrituras. Conocerlos bien y tenerlos en buena cuenta para que no os arrastren con ellos al abismo en donde perderéis el derecho de dudar.